Buenas noches, espero que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a Mente Sana. Hoy vamos a platicar con ustedes acerca de un tema muy importante, un tema muy necesario. Vamos a hablar acerca de la depresión, siendo esta uno de los trastornos más recurrentes en esta época, en donde esta enfermedad, este trastorno viene a alterar la vida de las personas que la padecen y que muchas veces no son diagnosticadas adecuadamente porque desconocen los síntomas que pueden estar indicando que una persona está viviendo la depresión. Así que vamos a ver una cápsula que nos tiene preparados como siempre nuestra producción. Y regresando les presentamos a nuestro invitado, el psiquiatra que va a hablarnos acerca de depresión. La depresión es un trastorno mental que afecta a millones de personas en todo el mundo y puede manifestarse en diversas formas. Se le relaciona con una sensación profunda de tristeza, desesperanza e incapacidad para encontrar placer en actividades cotidianas. Sin embargo, sus efectos son mucho más amplios y van más allá de síntomas emocionales. La depresión puede interferir significativamente con la capacidad de una persona para llevar a cabo las tareas diarias, mantener relaciones sociales o profesionales e incluso cuidar de sí misma. Uno de los aspectos más complicados de la depresión es que no se trata simplemente de un estado temporal de tristeza. Mientras que todos experimentamos altibajos emocionales a lo largo de nuestras vidas, la depresión persiste durante un periodo de tiempo más largo y puede empeorar si no se trata adecuadamente. Las personas que la padecen a menudo sienten que están atrapadas en un ciclo interminable de negatividad, donde las emociones de tristeza y desesperanza dominan todos los aspectos de su vida. Ese trastorno puede variar en la intensidad, desde una forma leve que puede ser manejada con apoyo ocasional, hasta una forma severa que puede llevar a la incapacidad de funcionar en la vida cotidiana e incluso pensamientos suicidas. Los síntomas de la depresión son amplios y afectan no solamente el estado de ánimo, sino que también el cuerpo y la mente. Las personas con depresión a menudo experimentan cambios en sus hábitos de sueño y apetito. Algunos pueden dormir en exceso o por el contrario tener insomnio, y en cuanto al apetito, algunas personas comen en exceso mientras que otras pierden el interés por la comida. Además, pueden sentir fatiga abrumadora, dificultades para concentrarse o tomar decisiones y un sentimiento generalizado en inutilidad o culpa excesiva. A nivel físico, la depresión puede manifestarse en dolores inexplicables, dolores de cabeza, tensiones musculares o problemas digestivos. A menudo, los síntomas físicos de la depresión son tan intensos que pueden llevar a la persona a buscar tratamiento médico por condiciones que en realidad son consecuencia del trastorno emocional subyacente. Esos efectos físicos refuerzan el ciclo de desesperanza y aislamiento, lo que la persona no comprende la conexión entre su estado emocional y los síntomas físicos que está experimentando. A pesar de los desafíos, es fundamental reconocer que la depresión no es una debilidad personal ni una falta de carácter. Con el tratamiento adecuado, las personas pueden aprender a manejar sus síntomas y llevar una vida plena y significativa. La clave está en la detección temprana, la disposición en buscar ayuda y el compromiso con el tratamiento. Estamos de vuelta con ustedes y como les mencionaba antes de la cápsula, pues ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche, que es el psiquiatra Isaac Durán. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe y bueno, pues le estuvimos buscando mucho, doctor, pero qué bueno que está con nosotros. El gusto es mío y pues gracias por este espacio para poder compartir el tema con la población, puesto que es un tema bastante importante por las repercusiones en la salud de las personas. En la vida, ¿no? En general, en este impacto que tiene el vivir depresión. La gente suele decir cuando ve a alguien desmotivado, sin ganas de hacer lo que, o disfrutar lo que antes disfrutaba, suele decir, pues échale ganas, no pasa nada, ¿no? O es que es cuestión de carácter y te falta como más carácter. Pero lo primero que hay que saber de la depresión es que la depresión es una enfermedad y debe tratarse como tal, que es un trastorno. Así es, muchas personas tienen la creencia de que la depresión es producto de una debilidad de carácter o que no le está echando ganas a su vida. Pero la verdad es que la depresión tiene como raíz una disfunción cerebral a nivel de neurotransmisores. Entonces, los psiquiatras justamente lo que hacemos es restablecer ese equilibrio perdido y con ello la depresión remite. Así es, nuestro cerebro funciona mejor con lo que tiene que funcionar adecuadamente y entonces la persona realmente está en mejores condiciones para desenvolverse en los ámbitos de su vida.
donde cuando hay depresión no se puede estar bien. Justo antes de entrar al programa hoy, algo que me llamó mucho la atención es un trastorno porque trastoca, ¿no? Porque toca todo lo demás que concierne a la persona y eso hace que cambie, que modifique, que afecte. Así es, no se le llama enfermedad, sino más bien trastorno justamente por eso, porque trastorna su comportamiento social, trastorna su estado emocional, Su autoconcepto. Su autoestima, su sueño, su desempeño laboral, las interacciones humanas propiamente dichas. Toca la salud en general, la vida de la Así persona. es. ¿Cuáles son estos síntomas? Porque también hay muchos dichos, hay muchas confusiones, hay muchos mitos. Cuando una persona siente un poco de tristeza, dice, es que ando depre, es que estoy deprimido, ¿no? O sea, se usan, son como palabras cotidianas, ¿no? Cuando realmente son palabras de diagnóstico. Pero, ¿cómo una persona puede saber, estoy pasando por un periodo de tristeza, estoy pasando por un periodo de nostalgia, o estoy viviendo un duelo y estoy experimentando esta emoción, estas emociones, pero ¿cuándo sé cómo diferenciar, o mejor dicho, cómo sé cómo diferenciar entre estar triste y entre ya estar en un cuadro depresivo? Sí, la tristeza no es igual a depresión. Definitivamente, digamos, si hubiera un síntoma cardinal de la depresión, sería la anedonia. La anedonia tiene que ver con la capacidad de goce, de disfrute de las cosas que antes producían. Y la anedonia es no poder disfrutar, es esta incapacidad de disfrutar. Así es, no, la persona no disfruta, pero tampoco tiene la intención de hacerlo. Pierde el interés por salir, por arreglarse, por todo, Sí, ¿no? es cuando todo lo que antes me gustaba hacer, hacer ejercicio, estar con amistades, se pierde ese interés, por ese entusiasmo por estar con alguien o ese entusiasmo por hacer lo que se hacía. Así es, gran parte de la depresión tiene que ver con la función frontal dopaminérgica, que es la que nos hace que pues, nos vistamos bien, que nos arreglemos, que salgamos al parque, que compremos un coche, que nos casemos, etcétera, ¿no? Pero en la depresión, como esa función está muy deprimida, a la persona realmente no le interesa ni arreglarse, ni salir, ni socializar. No genera placer ni lo que trabajar. generaba placer antes. Así es, y quizá el punto peor de esto sea cuando llegan las ideas suicidas o los síntomas psicóticos. Entonces, cabe mencionar, por ejemplo, que cuando una persona deprimida piensa en el suicidio, no es que quiera quitarse la vida, quiere quitar el sufrimiento, el dolor, no necesariamente acabar con su vida. Así es. Sí, muchas personas dicen, cuando ya analizan lo que están viviendo, no es que no quiera vivir, es que quiero vivir sin esta tristeza. Así es. Quiero vivir sin este miedo, sin esta falta de ganas por la vida, ¿no? Uh-huh. Así es, el vacío existencial es una de las cosas que se presentan, la falta de propósito vital. Y pues bueno, hay algunos criterios del DSM-4 en donde, por ejemplo, se dice que hay que cumplir al menos 2 semanas con algunos síntomas como ánimo depresivo, insomnio, poco apetito o mucho apetito, diarrea o estreñimiento, insomnio, desgano, falta de motivos para seguir adelante, retraimiento social, en fin, como repito, la tristeza no es igual a depresión. En el caso, por ejemplo, de un duelo, si a mí se me muere un familiar, pues es normal que me ponga triste, pero no significa que esté deprimido. Sin embargo, si ese duelo se prolonga más allá de 3 meses, 6 meses, pues entonces ya estaríamos hablando de una complicación y estaríamos hablando ya de un trastorno depresivo. Y ese ya sería un duelo patológico, ¿no? Así Cuando es. ya no se acepta
cuando no se ha vivido o elaborado esta pérdida, no es que se supere, pero que se aprende a vivir con ella, ¿no? Pero ya es en este tema de la tristeza no te impide dejar de hacer tus cosas, vuelves en algún momento a tu trabajo, vuelves en algún momento a disfrutar alguna situación, ¿no? O sea, eso es, puedes estar muy triste, por supuesto, por una pérdida, pero no pierdes las ganas de vivir. Y cuando ya estás en eso, entonces estamos hablando de estos duelos patológicos que se complican porque hay depresión. Sí, así es. Claro que el tratamiento debe ser doble. Por una parte la psicoterapia y por otra parte el tratamiento psicofarmacológico. La psicoterapia va a servir como un espacio en donde la persona exprese todo este cúmulo de emociones que está experimentando, sus expectativas de lo que está viviendo y cómo puede desarrollar estrategias para, por ejemplo, poder dormir bien, para afrontar adecuadamente los problemas. Pero el tratamiento psicofarmacológico también es fundamental porque, como decíamos hace un momento, restablece el equilibrio de algunas sustancias en el cerebro, que básicamente estamos hablando de la serotonina, de la norepinefrina y de la dopamina. Que esos neurotransmisores, regresando al corte, me gustaría que nos platique el doctor Isaac Durán de qué se tratan y que pues, es muy importante que sepamos reconocerlos y que también sepamos cómo podemos secretarlos adecuadamente y también platicar acerca de que hay una depresión exógena y una depresión endógena y que es interesante que la gente las conozca. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes rápidamente aquí en Mente Sana. Estamos de vuelta y como les decía antes de irnos al corte, bueno, vamos a preguntarle a nuestro invitado que nos hable acerca de estos neurotransmisores que tanto los escuchamos, doctor, o los leemos en alguna revista o en internet, para saber cómo podemos secretarlos adecuadamente, ¿no? Para que hay formas de hacerlo, ¿no? sin medicamentos, para que podamos ayudar a nuestra salud mental. Así es. Primero quisiera hacer una anotación. La heredabilidad del trastorno depresivo es más o menos de un 37%. Es decir, padres depresivos, hijos de padres depresivos tienen un 37% más o menos de desarrollar depresión. Y el resto se explica por situaciones ambientales, situaciones adversas, como la pobreza, la baja formación cultural, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí hay modos de producir neurotransmisores de forma adecuada. Por ejemplo, el ejercicio es muy importante porque en el ejercicio liberamos endorfinas, cerebrósidos y un montón de cosas más que nos hacen sentir bien, que son favorables en el sentido de la depresión. Tienen una función parecida a la de cuando uno come un alimento muy agradable y como el chocolate. Sí, y eso hace que la persona pues efectivamente deje de estar deprimida. O que prevenga. O que puede prevenir. Actualmente se venden algunos productos que se supone que son precursores de la formación de, por ejemplo, serotonina, que es el triptófano, por ejemplo. Pero ¿qué alimentos tienen este triptófano? Entre ellos el chocolate. El chocolate, el plátano. Sí, generalmente viene de las frutas y verduras. Pero el problema es que ese triptófano no pasa la barrera hematoencefálica y entonces no hay una gran mejoría realmente. O sea, que habría que comer muchísimo. Así es. Para alcanzar esos niveles. Así es. Entonces el ejercicio, la alimentación, pero también es el cultivo de la persona en las ciencias y las artes, ¿no? El cultivarse como persona, satisfacción. leer, educarse. El sol.
En tomar la luz del sol, eso Así ayuda es. mucho para la serotonina, se indica mucho que la gente vaya a caminar en las primeras horas del día, eso ayuda bastante. Justamente en estas épocas se habla de la depresión estacional, porque en países nórdicos, por ejemplo, se nota El que la clima. depresión aumenta mucho por el El frío. frío, el clima, la oscuridad. Sí, y además, por ejemplo, en las fiestas decembrinas, pues la gente, casi toda la gente tiene a la familia en casa, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen familiares y están solos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con estas creencias, ¿no? Que necesitamos siempre, y bueno, sí sabemos que la familia arropa, que la familia, cuando hay un buen vínculo familiar, pues ayuda bastante en la vida a salir adelante ante las dificultades. Pero cuando no se tiene familia, también se puede tener amigos, amigas, ¿no? Gente que te brinde esa contención, ese cariño, ese acompañamiento, y que eso ayuda, porque lo interrumpí, doctor, pero en esta parte de sí hace daño emocionalmente para las personas cuando creen que si no tienes una familia no puedes estar feliz, ¿no? Que si no tienes esta cena navideña como se acostumbra, o los regalos, o una serie de cuestiones que nos dicen que todos deberíamos, ¿no? Entre comillas, tener. Entonces las personas que están en solitario, pues por supuesto que se sienten más tristes, se sienten solos, se sienten decaídos, y eso no favorece para nada el que una persona no se deprima. Así es, hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estar desolado. Ajá. Porque alguien puede estar acompañado, tener a la familia y sin embargo sentirse solo. Y tener una soledad muy profunda, muy dolorosa. Así es. Pero también puede estar solo y además sentirse solo, que es peor. Sí, eso es más triste todavía. Sí, es doloroso. O sea, es que le tenemos, haciendo un paréntesis a este tema de la soledad, pero que es importante hablarlo dentro de este trastorno de depresión, le tenemos miedo a la soledad porque no sabemos convivir con ella. Porque tenemos esta idea de tengo que estar siempre acompañado, tengo que tener mucha gente conmigo. Y entonces lo que decía usted es saber estar bien acompañados, saber tener o construir buenos vínculos con familia, con amigos, aunque no sean muchos, que sean pocos, pero que sean importantes, cercanos de verdad. Y que entonces, aún estando solos, sepamos que no necesitamos aprender a estar solos, sino necesitamos aprender a estar con nosotros. Así es, actualmente la gente se refugia mucho en las redes sociales y de esa manera evita el sentirse solos. Pero les da miedo por una parte estar solos porque entonces tienen que mirar para adentro y a veces mirar para adentro no es muy agradable. No, pues obviamente siempre, no porque uno sea feo o malo, pero a veces la introspección de repente es bastante dura. Y entonces las personas prefieren ausentarse mediante las redes sociales, ¿no? Evitar pensar en ese tipo de cosas. Sí, tener esta sensación de estar acompañado porque estás viendo gente en el teléfono, ¿no? Estás viendo a otras personas. Pero también eso a la par que a veces ayuda, o puede ayudar como momentáneamente, a la par también deprime. Claro, o sea, estar viendo que todo el mundo está acompañado y yo aquí. Claro, y también tiene mucho que ver con los likes, ¿no? Si también. no me dan ningún like, pues entonces me siento... Nos falta dopamina. ¿no? Sí. Sí, por eso pónganle like a todo el mundo, por favor. Sí, existe algo que se llama circuito de recompensa y ese circuito de recompensa se activa justamente ante satisfactores. Sí, las palomitas del WhatsApp, los sonidos, ¿no? Que le ponemos a cada persona en las redes sociales o en el WhatsApp. Sí, y desgraciadamente actualmente la gente tiende a buscar esa satisfacción inmediata, no a esperar, ¿no? No a hacer planes a largo plazo. Hoy lo vemos mucho con los jóvenes que quieren hacer dinero con elaborar TikToks, etcétera, y quieren hacerse millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Entonces el hecho de no lograrlo, no conseguirlo, porque es un mundo muy competitivo,
pues los frustra y incluso los deprime. Pero es que todo esto no nos surge así de la nada, de que uno está así en su casa y de repente dice, quiero hacer esto, sino que hay una demanda constante o una exigencia constante de tienes que hacer esto, tienes que verte así, tienes que lograr esto otro. Y cuando entonces todo esto lo vas llevando en tu cabeza, a veces si no lo tienes, es cuando piensas que tu vida no está bien o que tu existencia no está siendo bastante exitosa, ¿no? Y eso mete a mucha gente en este tema de no sentirse bien consigo mismo o consigo misma, y por eso puede empezar también una depresión. Así es, muchas veces las personas confunden el ser con tener. Ajá. Entonces, si yo tengo, entonces Pero soy que feliz. soy. Ajá. Pero no debe ser así. El tener y ser son dos cosas diferentes totalmente. Porque si yo entiendo lo que soy, me acepto como soy, entonces en la situación que esté, yo voy a estar bien. Voy a tener más elementos. Sé que los Así es. elementos son míos, que yo los tengo. Hay un libro muy interesante de Eric Fromm, El tener o ser, donde habla precisamente de esta diferencia, ¿no? Entre tener y ser. Y dice que muchas personas pues se van más enfocados a buscar tener y tener y tener y no a construir el ser, cuando realmente lo que deberíamos o sería más útil e importante es trabajar en nuestro ser, más allá de tener, porque eso obviamente nos sostiene ante muchas situaciones de la vida. Así es, cuando las personas son fuertes, cuando las personas tienen una razón de vivir, pueden empezar 1000 veces. Pero si una persona depende de lo que tiene, de su fama o del reconocimiento social, eso se va en un minuto. O de la apariencia o de ciertas relaciones que pueden terminarse. Así es. Y que son cosas que pueden perder en cualquier momento, y entonces el sentido de su vida ya no existe, ¿no? Porque eran lo que tenían. Y doctor, regresando a esto, bueno, estos neurotransmisores entonces los podemos producir a través de nuestros hábitos, a través de dormir adecuadamente, de buscar tener pensamientos más positivos, no autoengaños, sino positivos de verdad, proactivos. Eso nos ayuda bastante. Así es, la actitud de una persona se cambia en microsegundos. Entonces una persona puede pensar no puedo o sí puedo en una fracción de segundo. Entonces la actitud de las personas sí tiene mucho que ver. Nosotros somos, y esto ya es un cliché, nosotros somos producto de lo que pensamos. Si pensamos que somos tontos, pues terminaremos siendo Pero es tontos, que sí, ¿no? es cierto, un pensamiento genera una emoción y la emoción nos genera una conducta. Así es. Entonces, si yo tengo, en este momento ustedes que nos están viendo, si piensan en algo que les desagrada, que les preocupa, que ya anteriormente les ha puesto tristes, esa emoción va a aparecer en este momento y vamos a poder darnos cuenta. Si usted cambia ese pensamiento por algo más proactivo, por una solución, en lugar de enfocarse en el problema, se enfoca en la solución. O sea, si usted cambia ese pensamiento, va a cambiar en mucho su emoción. Así es. Y de nueva cuenta, cuando la gente tiene buena vibra, por decirlo de forma coloquial, atrae a personas también con buena vibra, ¿no? Entonces hay un dicho por ahí que dice que si tú te juntas con 3 tontos, el cuarto tonto vas a ser tú, ¿no? Y por otra parte, si te juntas con gente alegre, feliz, inteligente, el quinto inteligente vas a ser tú, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver también con quién nos relacionamos. Sí, el contexto nos ayuda o a veces influye de manera negativa. Sí, así es. Por eso es que es importante, mencionaba ya hace un momento, el cultivarse no solamente en las ciencias y las artes, sino también en el aspecto espiritual, que tiene que ver con estas relaciones interpersonales. No hablo de religiosidad,
hablo de espiritualidad, que es algo diferente. Sí, que es completamente diferente y que es importante que todos los seres humanos que trabajemos en esta parte espiritual. Sí, porque eso nos da esperanza y la esperanza es eje fundamental para ser feliz, para no deprimirse. Y para buscar más motivos, ¿no? Para seguir viviendo. O sea, el que tiene hay una frase que le atribuyen a Nietzsche que dice, el que tiene para qué siempre encuentra un cómo. Así es. Pero vamos a ir a un corte, doctor. Regresamos platicando muy interesante con el psiquiatra Isaac Durán. Regresamos, no se vayan. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado si han vivido un episodio de depresión? Si ahora mismo está deprimido o deprimida. Vamos a preguntarle a nuestro invitado cuáles son estos síntomas que nos podrían estar indicando. Ya nos hablaba de la anedonia, pero ¿qué otros síntomas hay, doctor, que puede una persona empezar a reconocer en su comportamiento, en sus pensamientos, en sus emociones, para que entonces se puedan acercar con un médico, alguien que les pueda hacer un correcto diagnóstico? Ok, antes me gustaría hablar de la prevalencia de la depresión. El riesgo de padecer depresión en toda la población o en algunos estudios oscila desde el 4.5% y hay estudios en donde citan hasta 17% de toda la población alguna vez puede presentar depresión. Entonces, como notamos, los índices son bastante elevados. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos entrando en un cuadro depresivo? Bueno, una de las primeras cosas que aparecen, lo comentamos hace un momento, era la anedonia, la pérdida del placer, del gusto por hacer las cosas que antes uno tenía. Sin embargo, la depresión es una enfermedad o es un trastorno, mejor dicho, poligénico, es decir, se manifiesta de muchas maneras. No es estar triste en un rincón llorando. Más bien tiene que ver con síntomas somáticos, síntomas psicológicos y emocionales. Por ejemplo, en los síntomas somáticos, las personas pueden tener diarrea, estreñimiento, pueden tener fatiga, alergia crónicas, se sienten cansados todo el tiempo. Duermen pero no descansan. Así es, puede haber insomnio o hipersomnia, puede haber hiporexia o hiperorexia, puede haber cefaleas, puede haber vértigo, que son cosas que luego pues dificultan el diagnóstico porque se diagnostica solo el problema somático, pero no se llega al diagnóstico psiquiátrico. Sí, no se trabaja en el fondo. Ajá. Por otra parte, los síntomas emocionales, por ejemplo, tienen mucho que ver con el pesimismo, la frustración, el autocastigarse diciendo que todo lo he hecho mal, todo me ha salido mal. Esta visión de túnel. Así De es. ver nada más como que todo está mal, todo está negativo, no tiene solución. Así es, el pesimismo. Serían también síntomas cognitivos, el problema para concentrarse, para cuando, por ejemplo, uno está leyendo, a veces hay que, sobre todo en estudiantes, ¿no? Hay que releer 2 o 3 veces Y ya para cuando que se dan cuenta dicen, a ver, me quedé en la página 3 y ya voy en la 30, ¿no? Sí, y no recuerdan nada de lo que leyeron, ¿no? Entonces esa falta de concentración, de atención, también pueden ser síntomas de la depresión. En cuanto a los síntomas emocionales, efectivamente puede o no haber tristeza, puede haber sentimientos de soledad, puede haber de culpa, de frustración. Así es, puede haber una falta de sentido de vida, que yo no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Y la mejor solución es morirme, ¿no? Y con esos pensamientos de no se van a dar cuenta si no estoy, va a ser igual, o sea, como de desacreditar su existencia, ¿no? Sí, entonces el trastorno depresivo se confunde con muchas otras enfermedades, porque a veces, por ejemplo, las personas pueden llegar solo con un síntoma somático. Tengo vértigo, tengo mareos, todo el tiempo tengo mareos.
y el médico se va a enfocar en los mareos y va a dar un antivertiginoso y ya, pero el problema no se va a resolver, obviamente. Entonces, yo he escuchado, perdón, doctora, a algunas personas actualmente con vértigo, o sea, entonces tendrían que no solamente ir a ver al otorrino, por ejemplo, sino también darse una vuelta con un neurólogo, con un psiquiatra. Así es. Existen algunas enfermedades como la enfermedad de Meniere, que explica el vértigo desde el punto de vista fisiológico, pero muchas veces no es eso, más bien es un síntoma de la depresión. Voy a hacer aquí una viñeta clínica. Yo tuve un paciente cuyo principal síntoma era el vértigo. No podía ni siquiera sentarse en su cama del mareo que sentía. Y al final de cuentas lo único que tenía era depresión. Entonces a las 2 semanas, 3 semanas de tratamiento que salió de la depresión ya estaba trabajando. Y el único síntoma era el vértigo. Entonces también tuve a un chico, por ejemplo, de 24 años, medía como un 85, 140 kilos de peso más o menos, y él acudió a consulta refiriendo que quería aliviar su agresión, porque decía, a mí se me cierra alguien en la calle y lo bajo en el semáforo y le pongo una paliza. Y la pregunta que yo le hice fue, ¿no será que estás buscando que alguien sea más, más duro que tú te haga daño? Y que termine por asesinarte? Se quedó pensando un momento y dijo, sí, la verdad es que estoy buscando que alguien me mate. Entonces el paciente empezó a tomar tratamiento antidepresivo y cambió totalmente con su familia, con la gente, ya dejó de pelear. Qué fuerte lo que acaba de compartirnos, pero es verdad, o sea, no, obviamente la violencia, la agresividad nunca se justifica, pero dicen, ¿no?, la teoría, y es verdad, detrás de mucho enojo hay mucha tristeza. Detrás de este enojo que mucha gente trae hoy en día por algunas situaciones de su vida, por cuestiones que no han, heridas que no se han cerrado, duelos que no se han resuelto. Y bueno, pues vemos hoy en día bastante agresividad o bastante impulsividad también, ¿no?, en lo cotidiano, desafortunadamente, y que esas personas podrían, como usted dice, atenderse de otra manera, ver al médico, ver al psiquiatra, ver al neurólogo, y que entonces encontrarían el fondo que les está haciendo responder de esa manera, digo, sin justificar la violencia que se tenga hacia nadie, pero sí es importante ver qué hay detrás de esa violencia o de esa agresividad. Así es. Una de las alteraciones que existe en el trastorno depresivo tiene que ver con la amígdala, una parte muy antigua del cerebro, y que tiene que ver con justamente la agresividad. Entonces, las personas depresivas suelen ser agresivas verbalmente o incluso físicamente. Pues son muy agresivas consigo mismas también. Sobre todo, la culpa es una forma, por ejemplo, de maltratarse. Exactamente, el autocastigo a través de la culpa, a través de la frustración, a través de la minusvalía, el menosprecio de la persona. Sí, la proyección contra sí mismo, ¿no?, de esta parte de a veces no sentir que han puesto límites en su vida o que no se han defendido de otras personas y que a veces se voltea contra sí mismo, ¿no? Así es. Sí, como decía al principio, el suicidio en realidad lo que intenta es asesinar a una figura mala introyectada. Lo que pasa es que accidentalmente la persona, al matar a ese introyecto malo, o sea, se suicida, ¿no? Sí, claro. A sí misma. Sí, pero es que el dolor emocional, doctor, de verdad es muy fuerte. Yo en algún momento sí he vivido como esta depresión, bueno, no sé, sí esta parte de depresión, de no tener como ganas de nada, ¿no? Cuando la persona dice de verdad,
decíamos hace rato, échale ganas. ¿Cómo le va a echar ganas? Si lo que menos tiene una persona deprimida son ganas, y no se trata de carácter, sino realmente hay una situación ahí que decíamos hace un rato, puede ser una depresión endógena, que sea algo orgánico que no está funcionando adecuadamente, o algo exógeno que no ha sido bien elaborado y que entonces, como una separación, la pérdida de un empleo, el cambio de una casa, o sea, una serie de cuestiones que a veces no son adecuadamente elaboradas y que entonces eso te pueden llevar a una depresión. Pero ahora por eso lo comparto, porque me viene a la mente en algún momento que me sentí deprimida y que de verdad era, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de bañarme, no tengo, o sea, y que cuando tienes los recursos o cuando has trabajado, me refiero a los recursos internos, eso te ayuda a decir, esto no me está gustando, no me estoy sintiendo, o sea, y entonces recuerdo que cuando pasó esto, obviamente con este dolor emocional, pero que dije, no, me tengo que levantar, tengo que empezar a hacer mis cosas, tengo que ir a ver al doctor, ¿no? O sea, y entonces empezar a trabajar en esa situación y bueno, recuerdo que sí me salí de ahí pronto, ¿no? Pero cuando no se tiene esto, que cuesta trabajo llegar ahí, pues obviamente esto sigue creciendo y creciendo y creciendo y la gente empieza a abandonar y abandonar relaciones, actividades, trabajo. O sea, es importante sabernos reconocer y decir, esto que me está pasando no está bien. En México, más o menos un paciente psiquiátrico tarda 15 años en llegar al psiquiatra después de haber iniciado su padecimiento. 15 años. Sí, yo he tenido gente, doctor, que les pregunto, ¿y desde cuándo está usted triste? En conferencias o en terapia, y dicen, pues ha habido gente que dice, yo llevo un año, pero recuerdo mucho a alguien que me decía, yo llevo 10 años, ¿no? Sintiéndome así, triste, y se normaliza. Se considera que es no tener ganas, no tener disfrute en la vida, se llega a normalizar, pensando que así se vive, así es. Una de las explicaciones fisiopatológicas de la depresión es que el área orbitomedial del cerebro, en los lóbulos frontales, está funcionando muy por debajo de lo que debería ser. En estas partes de los lóbulos frontales, el área orbitomedial, se encarga justamente de la conación, de la intención, de la voluntad, del deseo, del querer. Entonces, si eso no está funcionando adecuadamente, efectivamente no va a haber deseos de nada, inclusive ni de cuidarme, ni de salir, ni de Al principio, ¿no? Cuando no hay una situación grave, es importante, me acuerdo de una frase que me dijeron alguna vez, contra la depresión, acción. Y entonces que en el momento que te empieces a sentir así, aunque te sientas mal, y que sé que es difícil, pero a pesar de sentirte mal, que empieces a actuar, que hagas algo, que hables con un familiar, que hables con tus amigos, alguien que te pueda acompañar al médico, pero que hagas algo, o sea, porque si no es gradual, se va haciendo cada vez más fuerte, se va haciendo más difícil. Una bola de nieve, exactamente, se van acumulando los síntomas y la persona va también a la par perdiendo aún más interés incluso en atenderse. Lo va viendo mucho más difícil y más complicado. Sin embargo, sí es importante que la población sepa que hay soluciones para la depresión, que si usted va al médico, al psicólogo, al psiquiatra, seguramente va a salir mejor de cómo llegó y que entender también que es un proceso, que ya cuando le mediquen o primero le diagnostiquen y luego le mediquen, es un proceso. Quizá no inmediatamente vamos a salir al otro día sintiéndonos ya muy bien, pero que si sigue su tratamiento adecuadamente, por supuesto que va a tener buenos resultados. Y si eso lo acompaña con psicoterapia, bueno, pues va a tener todavía mucho mejor resultado y sobre todo mejor calidad de vida. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, pues ya estamos en nuestro último bloque. Mucho que preguntarle a nuestro invitado de hoy y sobre todo seguir buscando esta información, acérquese a su médico, acérquese al sector salud para que tengan ustedes más orientación todavía, más información y sobre todo que puedan pues prevenir
este trastorno, y si ya lo tiene, que sepa que también se puede vivir, se puede tener calidad de vida estando con depresión, doctor, porque también es algo importante que la gente que dice, a mí ya me diagnosticaron, ya sé que tengo depresión, ¿cómo es la mejor manera de vivir de un paciente con depresión? Así es, los medicamentos van a ayudar definitivamente a mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, un hecho fundamental es que la gente duerma y descanse adecuadamente. Durante el sueño, el cerebro no descansa, hace labores de mantenimiento y limpieza. Entonces, dormir bien es muy importante. Entonces, no solamente es el uso de hipnóticos o sedantes, sino higiene del sueño, ¿no? Por ejemplo, a determinada hora dejar de ver el celular, apagar las luces y hacerse un horario de la hora de dormir y despertar, ¿no? Pero hay otros medicamentos que van a dar, por ejemplo, impulso vital, en donde la persona va a empezar a tener más ganas de hacer cosas, y al irlas logrando, pues obviamente va a mejorar su autoestima, su seguridad, porque en vez de ver una piedra en el camino, ve un escalón. Entonces va sí, ve posibilidades. Exactamente, va viendo mejorías. Y para ello contamos con una batería muy amplia de medicamentos. Contamos con muchos medicamentos y que se aplican individualmente a cada persona dependiendo de su complexión, su talla, sus enfermedades concomitantes, los síntomas que presenta en ese momento. Ese es otro tema, doctor, porque también les da, y con justa razón, o sea, uno tiene derecho a preocuparse por su salud y por lo que se va a tomar, ¿no? Pero les da varias veces a algunas personas, pues esta preocupación de, no, y si voy con el doctor, si voy con el psiquiatra, para empezar a ir con el psiquiatra, de decirle a alguien, oye, ¿no has pensado ir con el psiquiatra? Es como de, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿que me veo tan mal o estoy tan mal? Entonces, bueno, aquí en este programa, doctor, en Mente Sana, buscamos desmitificar precisamente esto, ¿no? O sea, decirle a una persona, ve con el psiquiatra, no quiere decir que es porque estás súper mal, porque ya no tienes solución, o sea, es adecuado quitarle este estigma, ¿no? Esta idea, pero decirle a alguien, bueno, a ver, ve al psiquiatra. Después de que alguien ya dice, bueno, puede ser, voy al psiquiatra, pero ¿y si me medica? Y la gente a veces eso es por lo que ya no llega, porque dicen, no, yo no quiero que me mediquen, no quiero, algunos dicen, no quiero que se me convierta en una adicción, pero lo que necesita saber la población es que adecuadamente, llevando un tratamiento con un psiquiatra, un profesional como usted, de manera adecuada, las personas no tienen por qué tener otras situaciones más graves por haber ido al psiquiatra. Hay una confusión en la traducción del inglés al español sobre las farmacias y los medicamentos. En Estados Unidos las farmacias son conocidas como droguerías, drugstore, y los medicamentos como drogas, drugs. Sin embargo, en México hay una gran diferencia entre fármacos y drogas. Las drogas son sustancias que sirven para fines lúdicos, para que la gente se ponga alegre, feliz y desinhibición y todo ese tipo de cosas. Y los fármacos son para curar. Entonces, los psiquiatras somos muy cuidadosos en indicar medicamentos que pueden potencialmente causar adicción. En realidad, si los llegamos a utilizar, los utilizamos por muy breve tiempo. Y las drogas destruyen y los fármacos te pueden salvar la vida. Así es. Así es. Entonces, sí, quitar ese mito de que los fármacos psiquiátricos, primero, no son peligrosos. Segundo, no causan adicción. Y tercero, sirven para curar. Y además, cuando se retiran adecuadamente de acuerdo a las indicaciones del médico, se queda ahí. Así es. Por ejemplo, para una persona con un primer episodio y síntomas leves, un tratamiento de 6 meses más o menos va a ser adecuado. Sin embargo, por ejemplo, hay depresiones que iniciaron en la infancia por un abuso sexual y que han perdurado toda la vida. Entonces, esa persona probablemente requiera tratamiento por años, si no es que por vida.
pero aún la persona que amerita un tratamiento de por vida, aún esa persona puede tener una excelente calidad de vida si se apega, si tiene conciencia de enfermedad y se apega a su tratamiento. Así es, para la conciencia de la enfermedad justamente va a servir la psicoterapia, el hacerle reconocer qué síntomas le están indicando que está teniendo una recaída y cómo desarrollar mecanismos adecuados de afrontamiento. Por otro lado, el apego al tratamiento farmacológico pues debe ser cuasi religioso, ¿no? Sí. Que no falte un solo día. Sí, con mucho cuidado, muy metódicos. Así es, y eso garantiza prácticamente resultados favorables y la gente puede tener una excelente calidad de vida cual si no tuviera ningún padecimiento. Y ahora me viene a la mente, yo tenía una paciente que atravesó por un periodo de depresión bastante fuerte y ella me decía, volveré a estar bien, volveré a ser feliz, me volveré a sentir contenta, con ganas de vivir. Y yo le decía, sí, apégate a tu tratamiento, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Me gustaría, doctor, que usted le pudiera compartir un mensaje, ¿no?, a las personas que han vivido o que están viviendo una mala experiencia pues con la depresión, para que sepan que sí hay un buen pronóstico, que sí hay un buen futuro, que sí es posible. Así es, las personas que se tratan tanto con psicoterapia como con fármacos psiquiátricos tienen, la mayoría de ellos, el mejor pronóstico de vida, porque va a mejorar notablemente su calidad de vida y puedo decir con toda la certeza de que va a mejorar su vida, mucho, mucho, sustancialmente. Y a veces importa más la calidad de vida que, pues, La cantidad. que la cantidad de vida, ¿no? Entonces sí es muy importante que se apeguen al tratamiento tanto psicoterapéutico como farmacológico. Así es. Hay esperanza, hay futuro y se están desarrollando muchas opciones terapéuticas que probablemente pues en breve tendremos en el mercado y que van a dar muchos, muy buenos resultados. Y eso es maravilloso, que haya esa esperanza, que haya ese acercamiento a mayores posibilidades para estar cada vez mejor. Hace rato usted hablaba de la amígdala y me acordé que en este fin de semana estuve haciendo un curso ahí de mindfulness y entonces hablaba de que con esta práctica consciente de estar viviendo en el aquí y el ahora se tienen beneficios en la amígdala, que eso lo ayuda y que inclusive hablaba, bueno, en el curso que estaba yo viendo, hablaba de que hay una reducción de la amígdala cuando se aprende a usar herramientas adecuadas para conectar con el aquí y el ahora. Hay muchos beneficios respecto al tratamiento porque uno de los principales es la plasticidad neuronal. Cuando una persona efectivamente modifica su forma de pensar, empiezan a hacer nuevas conexiones dendríticas con otras células. Y entonces ese cerebro que pensaba mal, pesimista, fracasado, etcétera, ahora empieza a pensar al revés. Y conforme pasa el tiempo es como si fuera un músculo que se fuera fortaleciendo cada vez más. Entonces sí, efectivamente la retroalimentación positiva tiene mucho que ver con la mejoría, sobre todo a largo plazo. Sí, y hay que ser pacientes porque, como bien lo dice usted, es a largo plazo, pero si hoy me doy por vencido, por vencida, pues obviamente si ya no sigo intentando, con todo el dolor que a veces podemos experimentar emocionalmente, a pesar de eso, por eso es importante que tengamos estas ganas de vivir, esta fuente de contención emocional de amigos, pareja, de gente cercana que pueda invitarnos a seguir adelante aún en la dificultad, aún entendiendo que es un proceso y que ese proceso me va a llevar, si sigo siendo constante, si sigo participando, pues a buenos resultados. Así es, el pronóstico, como decía yo hace un momento, es de lo mejor cuando la persona tiene un adecuado apego al tratamiento. Bien, y usted se debe sentir muy feliz, doctor, cuando ya ve que sus pacientes
se van felices de la vida, que nuevamente retomaron sus relaciones, su camino, o sea, eso da mucha satisfacción. Sí, es una lástima que en la privada tenga que cobrar, pero mi mayor satisfacción es ver justamente que la gente retome su vida, que vuelva a sentirse bien y que incluso recupere las cosas que estaba haciendo y dejó de hacer por la depresión. Una carrera, un trabajo, una pareja. Que retome su vida y a veces la Así retoman es. con mayor fuerza. Doctor, muchísimas gracias, psiquiatra Isaac Durán, por estar con nosotros aquí en Mente Sana. Muchas gracias. Gracias por la invitación y pues ojalá sirva esta plática para toda la población que nos logre escuchar. Está usted en el sector salud y en el ámbito privado. Así es. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos ustedes. Les mandamos un abrazo y bueno, pues que esta es una invitación a trabajar para saber un poco más acerca de la depresión y para saber, como dijo el doctor, que hay esperanza y que hay un buen pronóstico para tener una mejor calidad de vida. Yo soy Lorena Patchen, espero la próxima semana.